El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero ellos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy va a compartir con nosotros la reflexión nuestro hermano Will, el seminarista filósofo, a quien recibimos con un aplauso. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Buenas tardes a todos. Agradezco a Dios primeramente por darme la oportunidad de compartir con ustedes la reflexión que en este 27º domingo del tiempo ordinario, pues nos toca reflexionar sobre la viña del Señor, ¿no? Y le doy gracias también al Padre Noé por esta oportunidad que me concede de poderme dirigir a ustedes. Bien, hoy celebramos a San Francisco de Asís y no sé si aquí hay alguno que sea devoto de San Francisco de Asís. Si hay alguno que levante la mano. Aquí hay uno, solo uno, un devoto. Por allá más o menos, dice, más o menos. Bien, San Francisco de Asís, uno de los ejemplos y grandes santos de la historia de la Iglesia, que nació en el año 1182. ¿En qué año nació? 1182. Algunos historiadores, algunos autores dicen que en 1182, pero otros lo dicen en 1181, pero la mayoría dice 1182. Y la vida de este santo es bastante interesante porque
a pesar de llevar una vida cómoda, una vida, los padres eran ricos en la cuestión material, ¿no? Y él se dejaba llevar por los lujos, era caballeroso, según la biografía del santo. Pero allá por el año 1202, si no me equivoco, a San Francisco lo encarcelan, y durante el proceso de estar encarcelado, en el sufrimiento que él tuvo, le da una enfermedad. Luego de esa enfermedad, cuando él ha sentido que su cuerpo humano no resiste el dolor, el sufrimiento, decide convertirse y llegar a Dios, y da un paso muy importante que todos llamamos la conversión. Entonces, a partir de ese momento, él hace un camino con Dios y deja a un lado la riqueza y la convierte en pobreza, la humildad, la castidad. San Francisco de Asís. Y los santos, bueno, creo que todos somos devotos a algún santo, distintos, pero los santos son para dos cosas. Uno, para ayudarnos a nosotros en nuestro camino, y otra para imitarlos. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, para imitarlo, y la segunda, ¿cuál es la otra? Bueno, sí, para ayudarnos, ¿no? Por eso es que también hace referencia un poco lo de las lecturas, ¿no? Y con lo de San Francisco, porque en la primera lectura hemos escuchado el cántico de la viña, hacía la referencia el hermano en la munición antes de la lectura. ¿Y qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con los profetas? A los profetas, el pueblo de Israel, ¿qué hizo con los profetas? Los apedreaban, los mataban, no los recibieron. Por eso también Jesús en el Evangelio lleva esa sintonía, ¿no? Y ahí se está dirigiendo a los fariseos, a los judíos, porque ellos se creían los que eran santos, pero en realidad no lo eran. Por eso el Evangelio de hoy toca como 4 o 5 puntos, y el primero es que está el dueño de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios Padre, el que se preocupa por sus hijos, el que está ahí siempre queriendo que sus hijos estén bien. Y este dueño planta un viñedo y dice que lo rodea de cerca, pero cuando manda a sus sirvientes a recoger los frutos, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron. Y hace referencia por eso a la primera lectura, a los profetas. Había un pueblo, la viña era el pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron con los profetas, con los siervos de Dios? Los mataron. Y luego viene el tiempo en que el dueño de la viña manda a su hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Lo matan, también lo matan. Y los fariseos no se dan cuenta, porque Jesús aquí les está explicando
tanto como ocurrió con el pueblo de Israel, y les demuestra que estando Él presente, lo que van a hacer con Él, y aún así no lo entienden. Y ahora el Evangelio nos pregunta a nosotros, ¿cuáles son los frutos que estamos dando? Porque nosotros somos el pueblo al que el Señor dejó ya después de estos fariseos, del pueblo que dice que le dio la viña, pero que al mandar a los que iban a recoger los frutos, los mataron. Y nosotros hoy somos ese pueblo. ¿Qué frutos estamos dando nosotros en el tiempo de hoy? ¿Qué frutos están dando los jóvenes? ¿Qué frutos están dando los adultos? ¿Será que estoy dando frutos buenos, ayudando al hermano, teniendo compasión de él? ¿O estoy dando frutos malos, criticándolo, viniendo a la iglesia solo a hablar quizás del otro hermano? Preguntémonos, hermanos, ¿qué clase de frutos estamos dando? Porque si estamos dando frutos malos, es momento de cambiar, es momento de la conversión, así como San Francisco de Asís. Momento de conversión. San Francisco de Asís se deja ir a la pobreza, a compartir con los pobres. Su amor por la creación. ¿Y nosotros? ¿A quién amamos? ¿Amamos los bienes materiales o los bienes espirituales? ¿Ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, en el carro, en la casa? ¿O ponemos la mirada en las cosas de arriba, de la casa del Padre? Y por eso Jesús dice, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes los cielos. Aquí les está hablando a los fariseos. Les está diciendo, les será quitado el reino de los cielos a ustedes, porque ustedes se creen santos quizás, porque ustedes se creen que son los mejores, pero en realidad no lo son. Y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. ¿Y ese pueblo quiénes somos? Somos nosotros. Por eso mismo, ¿será que estamos preparados? Y si en un dado caso, ni Dios lo quiera, pero es un ejemplo, si alguien fuera ahorita después de misa y el Señor lo llama y le pide sus frutos, si está dando frutos buenos, pues bienvenido. Pero si está dando frutos malos, pues Dios que le ayude. Por eso nosotros debemos de ser centrados en lo que debemos hacer en cuanto a la viña del Señor, porque si Dios nos confía que trabajemos en su viña, es porque Él sabe que nosotros tenemos capacidad para poder trabajar de una buena manera. Si nos pone en la viña, es porque nosotros tenemos la capacidad para poder hacerlo. No es cuestión de decir, es que yo no puedo. Todos podemos. Todos podemos. Y ese es un problema a veces, que cuando a algún hermano se le hace el llamado a querer instruirlo en la viña del Señor, o quizá el padre le dice, hermanito, fíjese que yo le veo talla, que usted puede ser una buena guardia del Santísimo. ¿Y qué es lo primero que dicen? No, yo no. Están negando trabajar en la viña del Señor. Es lo primero que se dice. Por eso
es de estar siempre dispuestos a poder hacer lo que el Señor nos manda en la palabra. Porque si hacemos lo que el Señor nos manda, pues vamos a tener nuestra recompensa. Y hoy, pues, que celebramos a San Francisco de Asís, que Él interceda por nosotros para que nosotros también nos podamos dejar nuestra vida en la pobreza, caminar en la pobreza, caminar con los hermanos que se sienten solos, que se sienten abatidos. Y también que hoy estamos en el mes de las misiones, hay que orar por los países pobres, hay que orar por los misioneros, aquellos que andan quizá en montañas, que andan. Tengo un compañero en el seminario que dice que él es de Guatemala, que dice que le toca caminar como 4 horas para poder llegar a una aldea. En la misión él es de los crucificados, así que se llama, hermano Alex, la congregación de Dios Cristo crucificado. Le toca caminar 4 horas para poder llegar al lugar de misión. Y a veces sin comer le toca ir. Es cansado para los misioneros. Y nosotros que estamos aquí, que gracias a Dios tenemos que comer, que gracias a Dios tenemos agua, tenemos techo, nos cuesta hacer misión. Y que tenemos la oportunidad también de tener al Señor presente aquí, nos cuesta. No queremos ofrecer quizá 1 hora, 15 minutos, 20 minutos ante Jesús sacramentado. Nos cuesta a veces, pero estamos llamados a servir y a orar por los demás. Por eso les pido también que oremos por los que están en misión, especialmente los que están en África, el país, el continente africano, que hay bastante pobreza. Ofrezcamos un rosario por esos hermanos que andan en misión. Y si es posible, hacer un momento de oración en su familia, en su hogar, con sus hijos. Instruyan en el camino del bien a sus hijos, porque hoy, como está el mundo, está bastante complicado para. Hoy los niños, a mí me sorprendía, una niña de 2 años y medio, que esa niña estaba completamente avanzada. Ella hablaba como un niño quizá de unos 6 años. Me tocó hacer una evaluación y yo me quedé sorprendido porque cuesta encontrar niños así. Pero que los padres instruyan a sus hijos por el camino del bien. Hoy hay varios niños aquí en la iglesia y es bueno traerlos a la iglesia, que vayan aprendiendo, porque ellos son el futuro. Pero los que no vienen a misa, los que no traen al niño a la misa y que quizás se quedan en el teléfono o haciendo otras cosas, pues hay que pensar bien cómo podemos ayudarles. Que María Santísima nos ayude a nosotros también a orar con devoción. Pidámosle que interceda por nosotros, por nuestra salud, por los enfermos de esta parroquia y por aquellos que se desgastan por el reino de los cielos, luchando, trabajando con amor. Que también San Francisco de Asís nos ayude a vivir en pobreza, en humildad, en sencillez, y podamos servir con amor a los hermanos.
Alabado sea Jesucristo. por siempre sea alabado.